Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciba la más cordial bienvenida a El Cascajo, este noticiero más lento del espectro informativo. La tercera temporada para radio, la segunda para televisión. Estamos empezando esta bonita temporada de El Cascajo y para ello tenemos, como ustedes ya conocen, a mi queridísimo Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, Mano, ¿y tú? Contento Bien. de estar de regreso. Se logró. Se consiguió. Se consiguió, estamos aquí. ¿Quién lo hubiera dicho, Mano? ¿Quién lo hubiera dicho? Yo, exacto. Ya nos dieron permiso de hacer una tercera temporada. Muchas gracias a toda la gente que está haciendo esto posible. Prometemos nada. No es cierto. Todo va a estar increíble. Muchas gracias por estar aquí al pendiente del cascajo. Y bueno, la última vez que nos vimos fue recientemente pasadas las elecciones de México. Estuvimos aquí juntos para saber cuáles habían sido los resultados de dicha elección. 2 meses después de ello, iniciamos esta temporada con varias cosas ahí en el tintero. Han ocurrido varias cosas en estos 2 meses. Y nos gustaría hacer un pequeño ejercicio de comparación y no necesariamente con toda la proporción guardada de lo que está pasando en otros procesos electorales en el mundo, mano. Digo, hay montones de lugares en los que se está votando que a lo mejor no nos resuenan porque pues yo no sé la neta bien cómo está el cotorreo en Eslovaquia, en Lituania, en Macedonia, en Moldavia, pero sí hay unos que han sido tema de conversación y con eso utilizarlos como un pretexto para hablar a mayor profundidad de otras elecciones, otros sistemas políticos. Entonces, ¿qué te parece, mano, que arrancamos este primer bloque con el Reino Unido y España, que tienen un sistema parecido? Muy bien, Mano. Tal vez valdría la pena empezar por definir, aunque sea muy superficialmente, qué es un sistema político o un régimen político. Uh-huh. Es el conjunto de normas que regulan cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder, cómo se divide el poder y cómo se renueva de forma periódica. Uh-huh. Hay muchas formas de clasificar a los regímenes políticos en autoritarios y democráticos, en monárquicos y republicanos, en presidencialistas y parlamentarios. Hoy nos vamos a fijar en esta última distinción, uh-huh, ¿no? La que existe entre regímenes presidencialistas y parlamentarios. Ok. México tiene un sistema presidencialista, uh-huh, donde el jefe de gobierno es al mismo tiempo jefe de Estado. Uh-huh. El presidente, en este momento Andrés Manuel López Obrador, a partir de octubre Claudia Sheinbaum Pardo, concentra en la misma persona la jefatura de Estado, que es eminentemente ceremonial y simbólica, con la jefatura de gobierno, que supone dirigir el Ejecutivo. El poder, por otra parte, está dividido en 3, en ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo hace las reglas, el ejecutivo gobierna, las ejecuta, podríamos decir, y el judicial pues interviene en conflictos entre los dos poderes y entre la ciudadanía y el gobierno o entre ciudadanos. Okay. ¿No? En todos los regímenes el poder judicial es autónomo, uh-huh, pero no así el ejecutivo y el legislativo.
en los sistemas parlamentarios se comparte. Generalmente están separadas la jefatura de Estado, que recae o en un monarca, en un personaje que hereda el poder no electo, o en un presidente que es elegido pero que no tiene facultades ejecutivas, o sea, no dirige el gobierno. Tiene atribuciones de protocolo, simbólicas, ceremoniales, más bien limitadas, aunque puedan ser más o menos importantes. Entonces, esta primera precisión es importante porque el hecho solo de que haya un presidente no significa que el régimen sea presidencialista. Alemania, por ejemplo, tiene un presidente, pero el que dirige el gobierno y el que nos importa es el primer ministro o canciller, que es ahorita Olaf Scholz. El nombre del presidente alemán muy poca gente lo conoce y así se puede quedar porque apenas tiene importancia. Ajá. Inglaterra, España, que son los casos a los que nos vamos a referir ahora, la jefatura de Estado recae en un monarca, ¿no? El rey Carlos en Inglaterra, de la dinastía de los Windsor. Y Carlos Felipe en España, de la dinastía de los Borbones. ¿No? Entonces ellos son simbólicamente importantes. Son jefes de Estado que desempeñan un montón de funciones ceremoniales, pero no gobiernan. No gobiernan ni en España, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte. ¿No? Son más de acto protocolario. La dirección del gobierno, la jefatura de gobierno recae en un primer ministro que sale del Parlamento. Por eso los regímenes se llaman parlamentarios, ¿no? Poder ejecutivo y legislativo no se dividen, sino que se comparten. La gente no vota directamente por el que va a ser el jefe de gobierno. Vota por sus representantes al Parlamento y estos de forma indirecta, en un segundo momento, eligen de entre sus filas al que va a dirigir el gobierno. Tiene que conseguir un voto mayoritario dentro del Parlamento para formar gobierno. Y eso no le da venia el monarca. O sea, el monarca no dice sí Cumple o no. con la función ceremonial de llamar a alguien a formar gobierno, que tiene que ser, en primer lugar, el líder del partido más votado. Ahora, el partido más votado no necesariamente tiene una mayoría simple, ¿no? Puede ser una primera pluralidad. Tener el 40% de las curules. Bueno, se llama al líder de ese partido, que tiene que conseguir una coalición de más del 50% que respalde su nombramiento. Y esto se hace pues ofreciéndoles carteras ministeriales o diseñando conjuntamente una agenda legislativa con otros partidos hasta conseguir sumar un número de curules superior al 50% más uno. Esos acuerdos a veces se demuestran muy difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces se queda en piloto automático el primer ministro que ocupaba ese cargo antes de las elecciones como primer ministro en funciones hasta que se alcanza un acuerdo. Y si de plano no se alcanza un acuerdo, cosa que se conoce en inglés como hung parliament, y un poco toscamente traducido al español como parlamento colgado. Si de plano no hay un acuerdo, se tiene que convocar a nuevas elecciones a ver si una fuerza política obtiene un número de curules, de escaños suficientes para formar gobierno. Esto puede ser muy tortuoso. ¿No? O sea, puede tomar tomar tiempo. Y la coalición que respalda al primer ministro, pues se puede disolver. O sea, si surgen diferencias importantes, el primer ministro puede dejar de gozar de un apoyo mayoritario en el Parlamento, que haya una moción de censura o un voto de confianza y que él lo pierda y pues se tenga que rearmar, ¿no? Ya sea que las fuerzas políticas que integran el Parlamento formen una nueva coalición o que se tenga que disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Esa facultad a veces recae en el jefe de Estado, pero siempre a instancia del primer ministro o el Parlamento. O sea, el rey de España no puede disolver a capricho el Congreso, ni el de Inglaterra tampoco. Solo lo puede hacer
a instancias del propio primer ministro o del parlamento, Ajá. ¿no? Y Ok. tiene que haber una nueva elección. Ok. En ok. México, en los regímenes presidencialistas, no pasa eso, ¿no? Se puede dar la circunstancia de que el presidente no tenga mayoría legislativa. Eso no significa que el presidente se cae, Ujú. ¿no? Claro. De hecho, tuvimos gobiernos divididos desde Zedillo hasta López Obrador. O sea, el partido del presidente no contaba con mayoría Simple. legislativa, Ajá. sí, con mayoría simple, para ya no hablar de mayoría calificada. Entonces, pues se obstaculizaban uno a otro el poder legislativo y el presidencial. O como lo dicen los defensores del sistema, existían contrapesos. Hay algunos que piensan que eso contrapesa, ¿no? Y permite que el Ejecutivo no concentre demasiado poder. Y los que encuentran más virtuoso el sistema parlamentario, más bien sienten que eso entorpece, ¿no? Y da lugar a la parálisis. Ya, claro. ¿Sí? Porque en un parlamentario, si el jefe de gobierno no tiene mayoría legislativa, pues se va. Claro. Y tiene que entrar otro que pueda sacar adelante iniciativas de ley, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En México, pues se han encontrado alianzas, se encontraron en el pasado alianzas más o menos estables. O sea, como PRI y PAN estaban de acuerdo en el modelo económico neoliberal, pues juntos lograban sacar adelante sus iniciativas, ¿no? Que un poco es, digamos, el cómo operan el legislativo acá y el sistema parlamentario, que es pues, tratar de convencer, ¿no? Exacto. O sea, se construyen consensos, ¿no? Y en torno a lo que no existe consenso, pues no sale adelante. Solo que aquí se puede dar la circunstancia de que el presidente no construye esos consensos y de todas maneras ahí se queda porque el legislativo no lo puede quitar, ¿no? Claro. Tiene que completar su periodo de 6 años. Okay. Los casos contemplados por la Constitución para que el legislativo quite al presidente son casos muy extremos de pérdida de capacidad mental, o sea, o muerte, no es así como de no está pudiendo sacar adelante el presupuesto, moción de censura, nuevas elecciones. No, eso no puede, eso no pasa. Ok. Porque están separados los poderes, no dependen uno del otro. Ok. Y entonces digamos, tienen sus virtudes y sus contras, defectos, ¿no? Uno y el otro, el sistema presidencial y el parlamentario. Algunos sistemas han tratado de combinar las fortalezas o virtudes de los dos sistemas, como es Francia. Aunque vamos a hablar puntualmente del caso francés en otro segmento, tal vez vale la pena introducirlo teóricamente desde ahorita. O sea, el sistema francés es semipresidencialista. O sea, tiene un presidente que sí tiene facultades ejecutivas, aunque acotadas, y del Parlamento sale un jefe de gobierno. O sea, Macron, por ejemplo, sí tiene la facultad unilateral de disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones, sin que lo inste a eso el primer ministro o la Asamblea Nacional Francesa. Ok. ¿Sí? Ajá. El presidente francés dirige la política exterior y tiene otras facultades. O sea, no es un adorno ceremonial como el rey de Inglaterra o el rey de España, ¿no? O el presidente de Alemania. Sí es un presidente con facultades ejecutivas, aunque nada más a medias, y sí es elegido directamente por la población. Ok. El de Alemania no, el de Alemania lo nombra el Parlamento, ¿no? Para que cumpla esa función ceremonial, pero no es una presidencia ejecutiva. Okay. El presidente francés sí tiene esas facultades, pero se combinan con un parlamento que sí forma gobierno, ¿no? Si el presidente tiene mayoría en el parlamento, dirige el ejecutivo prácticamente sin interferencias. O sea, Macron designa a tal que es de su propio partido para que sea el primer ministro. Pero como son del mismo partido, pues en realidad gobierna el presidente. Se puede dar el caso de que el presidente el partido o la fuerza política del presidente no cuente con mayoría legislativa y quede fuera de la coalición gobernante. Eso se llama gobierno de cohabitación.
porque cohabita un presidente de un partido con un primer ministro de otro. Ajá. ¿No? Ok. Entonces, eso ahí vamos a ver que eso fue el escenario que Macron quiso conjurar. Ah, ok. Ahorita, antes de ir a profundizar en el de Francia, el escenario como pinta en el Reino Unido y en España es ¿cuál? O sea, hubo esta votación parlamentaria. O sea, los sistemas parlamentarios, mientras menos partidos haya, mejor funcionan, ¿no? O sea, el caso más célebre es Inglaterra. Inglaterra inventó el sistema parlamentario después de la Revolución de 1688, ¿no? Entonces es donde el sistema tiene mayor tradición, al extremo de que se le conoce como modelo Westminster, por el lugar donde se reúnen las dos cámaras del Parlamento británico, la de los comunes y la de los lores, ¿no? Tiene una larga tradición. Y ha sido de facto bipartidista durante la mayor parte de su historia. Digo de facto porque de jure, de acuerdo con la ley, pues pueden existir en Inglaterra todos los partidos que se te ocurran. Bueno, más bien que se le ocurran a los ingleses, porque si se me ocurren a mí no van a hacer caso. No te van a hacer. Bueno, ¿quién sabe? Le hacen caso a toda suerte de payasos y charlatanes en Inglaterra. ¿Por qué no podría ser yo uno más de como esos? el Nigel Farage. Ajá. O sea, si tuvieras la nacionalidad, pero tal vez así, sin la nacionalidad. En una de esas. Si se te ocurre algo que convenza a un suficiente número de ingleses o otro partido, no pasa nada. ¿No? Ahora, el sistema, el Parlamento, se compone únicamente de diputados uninominales. ¿Sí? Entonces, los que ganan las elecciones locales se lo llevan todo. Eso favorece que en el sistema haya solo dos partidos. Porque los que obtienen menos del 50% pues no ganan representación. Bueno, claro. Más bien fuera de los primeros dos lugares o del primer lugar, siendo estrictos, no tienes presencia en el Parlamento. Entonces eso ha favorecido de facto que siempre sean dos partidos. Y pues si una Cámara Legislativa se divide en dos, pues casi a fuerza uno va a tener mayoría. ¿No? Claro. No es necesario formar coaliciones. ¿Sí? Eso no pasa en España. España tiene un escenario político muchísimo más fragmentado. No solo entre el PP, que es la de la derecha. Ahora ya parecen centroderecha porque a la derecha tienen a Vox, ¿no? Y la izquierda española que está muy fracturada entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y otras fuerzas, sino también los partidos autonomistas de las regiones, ¿no? Vascos, catalanes, que hasta Cantabria tiene su propio partido separatista. Entonces, ahí de repente formar una coalición que tenga más de la mitad de los escaños es más complicado. En 2019 se echaron buena parte del año con un gobierno en funciones, o sea, sin poderse poner de acuerdo en uno nuevo. Hubo 2 elecciones y finalmente el PSOE fue el que pudo formar este gobierno, más o menos aglutinando a la izquierda, ¿no? Y algunos partidos autonomistas. ¿Sí? Lo que es llamativo en España y en otros países europeos son los progresos notables que ha ido haciendo la ultraderecha, ¿no? Y en ese sentido, el primer caso al que creo que hay que referirse es Italia. Italia tuvo elecciones en septiembre del 2022 y terminó formando gobierno una política de ultraderecha que se llama Giorgia Meloni, ¿no? Muy de derecha. Sí. En España, te contaba, hubo elecciones en abril y luego de nuevo en noviembre de 2019 porque no lograban formar gobierno. Y ahora las hubo otra vez en julio del 23. Y pues estuvo muy fragmentado el voto. La derecha hizo notables avances. De hecho, el que obtuvo más votos fue el Partido Popular, la derecha, con Núñez Feijóo. Pero
depende por supuesto de tu postura política, pero no pudo formar gobierno. Al final el que obtuvo un mandato fue Sánchez, a cambio de amnistiar a políticos catalanistas que estaban sujetos a procesos penales por actos de rebelión, ¿no? O sea, en España hay un gobierno de izquierda socialdemócrata, que es muy discutible que los socialdemócratas sigan siendo de izquierda, en este momento, pero solo gracias a unas alianzas ahí medio complicadas, ¿no? Entonces el que podríamos llamar como primer empate técnico en Europa entre una ultraderecha cada vez más ganona y una izquierda que está muy a la defensiva, pero consiguiendo mantenerse en el poder, ¿no? En Inglaterra también hubo elecciones, pero pues fue mucho más fácil, ¿no? En Inglaterra había gobernado durante 14 años ininterrumpidos la derecha, el Partido Conservador. Primero la facción europeísta del Partido Conservador y después del Brexit, la facción antieuropeísta del Partido Conservador, ¿no? O sea, la división interna. Exacto, pero los partido. Conservadores siguieron ganando durante 14 años. Ese es un periodo más o menos largo. Sí. Pero luego se vinieron abajo de forma estrepitosa, ¿no? El primer ministro conservador que logró concretar el Brexit fue Boris Johnson. Un personaje ahí bastante estrafalario, casi cómico, modo de... Una caricatura. Una caricatura de político, ¿no? Que gobernó entre el 2019 y el 22. Pero que pues luego que terminó su gestión en medio de escándalos. Algunas un poco absurdas de estar violando las normas de confinamiento durante la pandemia. Cómicamente fue eso lo que determinó su salida. Su caída, ¿no? Y los conservadores, en lugar de llamar a nuevas elecciones, habida cuenta de que ya no había primer ministro, que es lo que haces tradicionalmente. Lo que hicieron fue un proceso interno de relevo del liderazgo. ¿Sí? Primera falta de respeto al electorado, ¿no? Claro. Tú votas por un partido con un líder nacional visible, aunque no eliges directamente al jefe de gobierno, tienes una idea muy clara de quién va a ser. Claro. O sea, si esa persona cae, que ese partido se ponga internamente de acuerdo en quién va a sucederlo, sin disolver al Parlamento y consultar a la ciudadanía, pues es un poco estirar la liga. Claro. ¿No? Y luego, pues designaron primera ministra a Liz Truss, que consiguió el récord de ser la primera ministra más breve en la historia de Inglaterra. No completó 2 meses. Wow. Los ingleses, que de repente hacen gala de cierto sentido del humor, hicieron un concurso, ¿no? Entre una lechuga. Sí. Una lechuga que estaba siendo filmada en vivo, la podías ver en redes, ¿no? Y Liz Truss, a ver quién duraba más, ¿no? Y la apuesta era que la lechuga iba a seguir fresca antes de que Liz Truss cayera, ¿no? Y ganó la lechuga, ¿no? Ganó la lechuga. Perdió Liz Truss, ¿no? Wow. Y pues Gran de chiste, nuevo el Partido Conservador tuvo que pensar en quién la relevara. A la lechuga. A Liz Truss. Entró Rishi Sunak, ¿no? Otro político conservador. De nuevo, ¿no? Un nuevo relevo en quién dirige al gobierno sin consultar a la ciudadanía. O sea, estiraron la liga al máximo. Sí. Sabedores de que si se iban a votaciones, pues les podía ir muy mal después de haber hecho semejante papelón, ¿no? Claro. Creyeron que si lo posponían a otro momento, ya iban a verse reorganizado. Bueno, hicieron las elecciones en julio de este año y obtuvieron el peor resultado prácticamente de su historia. Entonces regresan los laboristas al poder con Keir Starmer.
Keir Starmer es un laborista que viene del movimiento obrero, o sea, muchos quieren pensar que a lo mejor regresa al Partido Laborista a sus principios de izquierda, abandonados durante los 90s por el New Labour de Tony Blair, al que Eric Hobsbawm se refirió peyorativamente como una Margaret Thatcher con pantalones. Y con pantalones nada más porque era hombre, no porque fuera más, no en esa acepción del arrojado. término, ¿no? De que los pantalones son valor o arrojo. De hecho, creo que era bastante más arrojada Margaret Thatcher, sino que era Margaret Thatcher, pero pero en lugar de utilizar vestido, usaba pantalones, pero exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, Keir Starmer tampoco forma parte del grupo de Jimmy Corbyn, al que López Obrador se refirió cálidamente como mi amigo Corbyn y todo eso, que sí era de un partido laborista más de izquierda. Que Corbyn es el que hace poco sacan del Lo expulsaron juego, ¿no? porque obtuvo unos resultados electorales muy pobres. Jimmy Corbyn, lo que nos dice que el ambiente político inglés es más bien conservador. Ahora, por Keir Starmer, que es un político un poco más convencional, sí votaron, ¿no? Entonces, en Inglaterra van a formar gobierno. Bueno, ya formaron gobierno los laboristas. Claro. Sí. Ok. Ese es el panorama ahorita inglés y español. Y español, ¿no? Que o sea, en España la izquierda termina formando gobierno, pero solo muy a duras penas, habiendo logrado formar coalición con partidos autonomistas a cambio de concesiones que el propio PSOE había considerado inadmisibles unos pocos meses antes. ¿No? Y en Inglaterra, bueno, la izquierda le está entrando al relevo después de 14 años de estar fuera del poder. Y ahí por errores de la derecha misma, digo, o sea, el haber hecho más por eso a que porque el péndulo esté oscilando hacia la izquierda. O sea, es una reacción Europa, al de no nos van a hacer partícipes de esto, pues entonces la próxima vez... Exacto, al papelón que organizó el Partido Conservador. Ok. Buenísimo. Pues con eso vamos al primer corte de este primer episodio de la tercera temporada de El Cascajo. Vamos y regresamos para hablar de otro país y otro sistema político. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Ya estamos de vuelta en el segundo fragmento de este primer episodio de la tercera temporada de El Cascajo. Hoy estamos hablando de pues votaciones en diferentes países que tienen otro sistema político o régimen. Ya platicamos en el primer bloque del Reino Unido y de España, que es un sistema parlamentario, y es el turno, mano, de platicar de Francia, que además coincide con que están de olimpiada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hubo con Francia y su sistema semipresidencial? ¿No? Ya en el primer segmento habíamos platicado un poquito. Francia va en su quinta república, ¿no? La primera fue la que se fundó en 1789. Francia, desde la Revolución, ha tenido una historia política muy convulsa, ¿no? Donde repúblicas se han alternado con restauraciones monárquicas, con imperios, etcétera, con guerras mundiales, etcétera. Están en todo, hombre. Están en todo, Ajá. ¿no? Entonces, la tercera república y la cuarta fueron parlamentarias y los gobiernos tenían vidas muy, muy cortas. Era casi un récord que un gobierno cumpliera más de un año, ¿no? Esta caída y creación de nuevos gobiernos disfrazaba cierta estabilidad de fondo, porque era como una suerte de juego de las sillas musicales donde los mismos 14 políticos que integraban el gabinete nada más se iban turnando iban cambiando de vestuario en diferentes cargos, ¿no? Pero era muy inestable. Ajá. Entonces, la Cuarta República se instituye después de la Segunda Guerra Mundial
y tiene una vida breve y agitada. Lo que le da el tiro de gracia es la división política francesa frente a la guerra de independencia de Argelia. Y en ese momento De Gaulle, que pues había sido el líder de la Francia libre, de una parte de la resistencia contra la ocupación nazi, introduce la Quinta República, un sistema semipresidencial para darle mayor estabilidad al Ejecutivo, ¿no? Entonces Francia no se vuelve francamente presidencialista, pero da muy importantes pasos en esa dirección. Se crea una presidencia ejecutiva, ¿sí? Combinada con un sistema parlamentario del que sale el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, lo justo sería decir que las facultades ejecutivas o que la jefatura de gobierno están divididas entre el presidente y el primer ministro que sale del Parlamento. Cuando coincide que la fuerza política detrás del presidente tiene mayoría en el Parlamento, pues el presidente dirige el Ejecutivo. De otro modo se puede dar, como decíamos en el segmento anterior, la cohabitación. O sea, que un presidente socialista, ¿no? Tenga un primer ministro conservador, como le pasó a François Mitterrand con Jacques Chirac. O que un presidente conservador tenga un primer ministro socialista, como le tocó a su turno a Jacques Chirac cuando fue presidente. ¿Sí? Ok. Ajá. Y entonces, bueno, ¿cuáles eran las dos fuerzas políticas históricas en Francia? La centroderecha, heredera de De Gaulle, y la izquierda socialista, el Partido Socialista Francés. Pero recientemente surgió desde los años 70 existe una ultraderecha fascistoide, encabezada desde la década de los 70, me parece que es de 1972 la fundación original del partido de Jean-Marie Le Pen, ¿no? Que previeron a una fuerza política marginal. O sea, en Francia el fascismo estaba asociado con el gobierno colaboracionista de Laval durante la ocupación nazi. O sea, la ultraderecha en Francia pues era una fuerza política que existía, pero era más bien periférica. O sea, la idea de que un día iban a acercarse a formar gobierno era prácticamente inconcebible. Una locura. Especialmente con Jean-Marie Le Pen. Luego Jean-Marie Le Pen pues, se hizo viejo y pasó a retiro y le legó la dirección de su partido a Marine Le Pen, su hija, ¿no? Y Marine Le Pen se esforzó por lavarle la cara a la ultraderecha francesa y convertirla en una fuerza política más presentable, más menos monstruosa. Menos monstruosa, ¿no? Manteniéndose bastante chauvinista y ultranacionalista y conservadora en materia de valores sociales y xenofóbica, pero disimulando su cuño francamente neonazi, ¿no? Y poco a poco pues se ha ido convirtiendo en un actor político más aceptado que ha ido creciendo. A esta última elección, por ejemplo, se presentó ya no con Marine Le Pen como jefa principal, sino con un jovencito que se llama Jordan Bardella. Jordan Bardella. Ajá, que es visto como todavía más moderno y más joven y más dinámico que la Marine, y la ultraderecha pues se le está haciendo atractiva a cada vez más sectores. Claro, ¿no? Se está volviendo más sexy. Más sexy. Exacto, ¿no? Entonces la derecha histórica, esa centroderecha golista, pues se quedó sin su público más conservador. Claro. ¿Sí? Y su público menos conservador fue atraído por otro personaje, ¿no? Macron. Macron fue ministro en el último gobierno socialista de Hollande, ¿sí? Pero él siempre se ha presentado como este personaje postmoderno,
post-izquierda y post-derecha, ¿no? Él ya está más allá de esas divisiones. Las ¿sí? etiquetas le vienen Exacto, guangas, no es ni de izquierda ni de derecha, él es el renacimiento, el resurgimiento francés, la Francia en marcha, Ajá. que son los 3 nombres que además ha tenido su partidito en su breve historia, ¿no? Ok. Y pues Macron tuvo éxito en su momento, ¿no? Yo no soy de izquierda ni de derecha, sino que estoy más allá de todo. Soy de después de todas esas cosas. Claro. Y pues por un tiempo le funcionó, ¿no? Fue presidente y su movimiento político, que te digo, ha ido cambiando de nombre. Empezó como la Francia en marcha, luego se llamó Renacimiento o Resurgimiento, pero es básicamente macronista el movimiento. Ok. ¿No? Que su magia estuvo en desmarcarse. Exacto. ¿no? Macron pretende que no es ni de izquierda ni de derecha, pero la verdad es de derecha. Ajá. Solo que es de derecha moderada. Ajá. ¿No? Es bastante neoliberal en la mayoría de sus propuestas de economía y de sociedad. Ok. ¿no? Ajá. Y pues conforme esto se fue transparentando, pues él dejó de ser un personaje atractivo. Claro. ¿No? Ajá. Especialmente cuando los aspectos más francamente neoliberales y antipopulares de su modelo de política económica se pusieron de relieve. Especialmente con la reforma al sistema de las pensiones del año pasado, ¿no? Macron pretende que el sistema actual es insostenible. La población francesa está envejeciendo. Ya no hay suficientes jóvenes para mantenerle jóvenes trabajando y haciendo aportaciones sus contribuciones a la seguridad social para mantenerle el régimen vigente a los que se retiran. Entonces la forma de refinanciarlo es atrasar 2 años la edad de jubilación, que pase de los 62 a los 64. Y pues todos los franceses que tienen 61 años, pues no vieron con mucho gusto. Al mismo tiempo... qué buena onda. ¡Qué buena onda! Ay, Hay que trabajar un rato más, ¿no? Nos van a dar pizza. Etcétera, ¿no? Eso por una parte. Al mismo tiempo, Macron estaba destinándole a la guerra de Ucrania y a gastos de defensa de Francia miles de millones de euros que habrían bastado con holgura para refaccionar el fondo de pensiones. O sea, estas versiones de que no es económicamente sostenible el estado de bienestar en un estado cuya población económicamente activa envejece es falaz. Ajá. ¿No? Claro. Sencillamente es falso. O sea, se podía, pues. Ese dinero existe, ese dinero lo capta el Estado francés, solo que decide gastárselo en otra cosa, como en Zelensky, por ejemplo. O sea, pues no sé si tú estarías de acuerdo con eso si fueras francés. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues Macron ha ido enfrentando crecientes desafíos a su autoridad. El movimiento de los chalecos amarillos primero, huelgas, sobre todo de trabajadores públicos a los que también les reduce las prestaciones. Más recientemente lo de las pensiones, ¿no? Por supuesto, hay diferentes formas de explicarse la crisis. Una es que los trabajadores migrantes de los que depende la economía francesa pues están al margen del régimen de seguridad social, ¿no? Porque pues, son ilegales. Claro. Sí. Otra, claro, es que la Unión Europea nos está arruinando, entonces mejor hay que separarnos de la Unión Europea y volvernos xenófobos y racistas y ¿no? Entonces, pues, tanto la izquierda, digamos, como la derecha han visto crecer sus simpatías entre el público por las políticas impopulares de Macron. O sea, igual que pasa en Estados Unidos, donde Trump capitaliza el resentimiento de los blancos pobres, diciendo que todo es culpa de que Estados Unidos deja que se aprovechen de ellos, los extranjeros y los bad hombres y los morenos, ¿no? Bueno, del mismo modo, la ultraderecha francesa logra captar parte de este descontento, ¿no? Si Francia, hay que hacer Francia genial de nuevo, ¿no? Ok.
O sea, ahí hay un patrón que se está repitiendo. Que se en diferentes lugares del repite. mundo, ¿no? Esta derecha que algunos llaman populista, ¿no? Que trata de capitalizar el resentimiento de los que han sido votados por el modelo económico neoliberal, ¿no? En Inglaterra los convencieron de que lo que había arruinado el estado de bienestar británico no era Maggie Thatcher y el neoliberalismo, sino los gastos asociados a pertenecer a la Unión Europea y a tener que abrir las fronteras a trabajadores extranjeros, ¿no? Si nos salimos de la Unión Europea, Britania puede ser grandiosa de nuevo, ¿no? Claro, sí. Si nos salimos de la Unión Europea, Francia puede ser grandiosa de nuevo, ¿no? Si empezamos a proteger los trabajos de los franceses, cerrándole las puertas del país a los argelinos y los marroquíes, y Francia puede ser grandiosa de nuevo, ¿no? Ya. Entonces la ultraderecha capitaliza eso. A la hora de la hora no hace nada por los desplazados del modelo económico neoliberal. Ajá. O sea, claro. Trump no sacó de la pobreza a ningún blanco pobre, ¿no? Claro. Pero les prometió que lo haría. Pero siguió ¿no? culpando a un sector migrante, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ha crecido la ultraderecha francesa. En la primera mitad del año pasado hubo elecciones al Parlamento Europeo. El 8 y el 9 de junio de 2024 hubo elecciones al Parlamento Europeo. La Unión Europea también tiene su parlamento, al que cada país manda representantes que son los así llamados eurodiputados, ¿no? El Parlamento Europeo, etcétera, tienen sus propias fechas, no coinciden con elecciones nacionales en Francia, Italia, España, porque pues cada uno las hace en el momento que le conviene. Y en estas elecciones a eurodiputados ganó la ultraderecha. ¿Sí? Eso fue interpretado como que el pueblo francés ya no respaldaba mayoritariamente a Macron e hizo deseable llamar a nuevas elecciones. ¿Sí? Por tiempo no tocaba. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Eran elecciones anticipadas, pero el presidente francés tiene esa facultad. Disolver el parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Ajá. ¿Qué quería Macron? Macron estaba buscando un espaldarazo, ¿no? Ver su autoridad reforzada después de todo lío de las pensiones que te contaba hace un momento. Porque no es la primera vez que pasa esto. En las últimas elecciones presidenciales, en la primera vuelta, también obtuvo muchísimos votos la ultraderecha. Pero eso históricamente ha servido para electrizar a los franceses. ¿Sí? Todos se acalambran y dicen, no, para conjurar el escenario nefasto de que la ultraderecha llegue al poder, apoyemos masivamente al segundo lugar. Y Macron, que había quedado en segundo lugar en esas elecciones, pues captó toda esa alarma, fue reelecto presidente y tuvo la capacidad de formar un gobierno liderado por su partido. Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ahí yo tenía una pregunta. ¿Cómo funciona cuántas veces se puede elegir a Macron? Bueno, esto es muy importante, ¿no? O sea, el presidente es objeto de una elección directa, ¿sí? Pero si ninguno de los candidatos gana más del 50% de los votos, se van a una segunda, donde ya nada más se van los dos, Más votados. bueno, pueden irse todos los que quieran, Ajá. pero lo habitual es que se vayan nada más los dos más votados. Y que así el tercer lugar insista en seguir participando, el electorado diga, pues no, tú ya no tienes chance. ¿No? Bueno, lo importante es que otro tanto pasa en las elecciones legislativas, ¿sí? O sea, también hay 2 vueltas para elegir a la Asamblea Nacional Francesa, porque todos los representantes son distritales o uninominales, no hay pluris, ¿sí? Entonces, solo el que gana se lleva la curul. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si en una determinada demarcación o distrito electoral ninguno de los candidatos participantes obtiene más del 50% de los votos,
Esa curul se va a segunda vuelta. ¿Sí? Ok, sí. Eso se llama balotage o balotaje en español. Me ¿Sí? gusta más balotage. Suena mejor balotage, ¿no? Porque eso le da al cascash, a nuestro programa el cascajo, así como un glamour allí. Glamuriza el cascajo. Exacto. El cascash y el balotage. ¿No? Entonces se dice balotaje. Ajá. Bien, bueno. En la primera vuelta, la derecha fue la que obtuvo más votos. La ultraderecha de Marine Le Pen. De Marine Le Pen. Obtuvo 33,15% de los votos. ¿Sí? Mientras que la izquierda obtuvo el 28% y Macron nada más el 21%. O sea, Macron se fue al tercer lugar. Ok. Obviamente su esperanza era ser el segundo para que en la segunda vuelta el partido de Macron captara los votos que se había llevado la izquierda en la primera. Pero la izquierda logró agruparse en un nuevo frente popular, donde se agregaron la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista Francés, los ecologistas franceses y otros tantos más, ofreciendo un solo cártel. Entonces le ganaron a Macron en la primera vuelta. Y eran la apuesta obvia del electorado para detener a la ultraderecha en la segunda. Ajá. Entonces a Macron le salieron mal todos los cálculos. Ya, claro. ¿Sí? En la primera vuelta se eligió solo a 76 diputados de 577. ¿Sas? ¿Sí? Entonces, en realidad, la segunda vuelta fue la importante. Fue la importante porque se eligió a 501 de los 577. Y en esta elección, pues, cambiaron mucho las tendencias. La ultraderecha se fue al tercer lugar. Wow. Al tercero. Órale. ¿No? Ajá. La izquierda quedó en el primero y Macron en el segundo. Bueno, no Macron, sino el partido de Macron. Macron es el presidente, bueno, la presidencia no estaba en juego, ¿no? Para formar gobierno en Francia necesitas reunir 289 votos en la Asamblea Nacional. Ningún partido los tiene. Ah, ok. Ningún partido los tiene. El Frente Popular, que fue el que más curules ganó, tiene 182. O sea, necesitas 107 votos más para formar gobierno. Ajá. Macron, o sea, el partido. partido de Macron, que quedó en segundo lugar, tiene 163. O sea, está buenos 20, 19 votos Debajo. detrás de la izquierda. Y la ultraderecha, el partido de Jean-Marie Le Pen con su candidato Jordan Bardella, quedó en tercero con 143. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas tres fuerzas sola puede formar gobierno. Macron, aunque su apuesta le salió medio mal, sigue siendo el fiel de la balanza. O sea, es obvio que el nuevo Frente Popular y la ultraderecha de Marine Le Pen no se van a combinar para reunir los 289 votos. Son agua y aceite. Están demasiado lejos en materia de posturas políticas uno del otro. Entonces, odiosamente, va a ser el partido de Macron el que decida ¿Hacia dónde ¿sí? se carga la balanza? Macron desde el principio dijo que él nunca admitiría un gobierno liderado por Jean-Luc Mélenchon, cuya Francia insumisa le parece demasiado extremista y demasiado de izquierda. Entonces, pues eso descalificó al líder de la fuerza política más votada. Ajá. ¿Sí? O sea, tendrían que haberlo llamado a él. Claro. ¿Sí? A Mélenchon. Ajá. Exacto. Pero Macron incluso antes de la elección dijo que él no contemplaría jamás llamar a Jean-Luc Mélenchon a formar gobierno. Ajá. Entonces el Frente Popular estuvo próximo a desintegrarse después de la elección, porque pues es una coalición de partidos. Claro. ¿no? Y si Macron no está dispuesto a lidiar con la Francia insumisa de Mélenchon, a lo mejor sí lo está con el Partido Socialista Francés o con los ecologistas. ¿Sí? Entonces era muy posible que estos le volvieran la espalda al Frente Popular para mandar a Mélenchon a la basura y respaldar
a Macron. Cosa que hubiera sido muy triste, porque pues a todos nos cae bien la Francia insumisa y vimos a Mélenchon cantando la Internacional Socialista en la plaza de Stalingrado, el día en la plaza de la batalla de Stalingrado, el día de las elecciones, ¿no? De repente pareció que una nueva esperanza, un nuevo sol rojo alumbraba en Francia, ¿no? Pero bueno, el nuevo Frente Popular logró ponerse de acuerdo en impulsar a una candidata a primer ministra más aceptable para todos, que se llama Lucica Tet, ¿sí? Que es cercana a los socialistas sin ser socialista, lo que la permite ser un personaje que concilie a toda la... Bueno, pues Macron también bateó esa... Macron también bateó esa opción y muy elegantemente decidió que el ministro en funciones, que es de su partido, Gabriel Attal, se quede al frente del gobierno para garantizar la estabilidad hasta que terminen las Olimpiadas. ¿No? O sea, Francia ahorita va a auspiciar un evento que la va a poner en el centro de los ojos de todo el mundo. No queremos estarnos peleando por quién es el primer ministro. ¡Que se quede el mío! ¿No? ¡Wow! Entonces, es estirar mucho, mucho la liga. Claro. ¿Sí? Llamas a unas elecciones anticipadas y luego, en lugar de plegarte a su resultado, decides postergar durante meses la formación del nuevo gobierno. ¡Guau! ¿No? Entonces, Francia en realidad está ahorita en pausa, podríamos decir. ¿Sí? Con cara de todo perfecto. Fijamos que todo anda bien, porque hay unas Olimpiadas. Porque hay unas Olimpiadas. Que atender. Ya llegaron las visitas, pórtate. Exacto. Ya luego nos ponemos de acuerdo. ¡Ay, guau! Sí. Entonces, en Francia, ahora sí que para seguir con los... está en un impasse, man. Está en un impasse. ¿No? Entonces, pues está interesante ver qué va a pasar. Y esto pues se resolverá. Pero pues vamos a tener que esperar a que se terminen las Olimpiadas. Claro. Bueno, pues cada vez falta menos, ¿no? Pero pues es curioso, ¿no? Pensar ahorita en la población francesa. No es inconcebible, ¿no? Que Macron prefiera acordar con la ultraderecha que con el nuevo Frente Popular. Eso, por supuesto, va a ser muy rechazado por una parte del público. Y bueno, no queríamos ese desorden. Claro. Mientras son las Olimpiadas. Qué vergüenza. Qué vergüenza que te vean. Qué papelón. Ahorita nada más que se vayan las visitas. Espérate que se vayan. Híjole. Bueno, pues vamos a un corte, mano, y regresamos para seguir platicando aquí en el primer episodio de la tercera temporada de El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Estamos de vuelta para el cierre de este cascajo que ha versado sobre los sistemas políticos parlamentarios y semipresidencialistas de Reino Unido y España y Francia, respectivamente. Y bueno, como platicábamos al principio, hay varios ejercicios electorales alrededor del mundo. Usted seguramente sabrá, por todo el ruido que ha generado, que también hay elecciones en Venezuela. Hubo elecciones en Venezuela y habrá elecciones en Estados Unidos en noviembre. Exacto. Entonces, nos gustaría pues eventualmente también platicar de esto. No nos queremos aventar al ruedo como el Borras porque hay información que está pendiente, ¿no, Manu? La situación en Venezuela está en flujo, ¿no? Exacto. O sea, ya existe un resultado. El candidato del Partido Socialista Unificado de Venezuela es el ganador con el 51% de los votos, así lo dictaminó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero hay cuestionamientos internacionales, ¿no? Entonces hay que esperar a tener más elementos para poder explicar lo que está pasando en Venezuela, mano, porque lo importante
No es opinar primero, Sino saber pensar y sino opinar. saber Exacto. pensar y opinar. Sí, les recordamos, ¿no? Este es el noticiero más lento del espectro informativo y con ello también... Entonces, les vamos a contar el resultado de las elecciones que fueron el fin de semana, hace 2 fines de semana, pues en unas 3 o 4 entregas, ¿no? Pero además las elecciones de 2006. No, no, vamos con calma porque es cierto que seguramente a usted le ha pasado que ve toda esta vorágine en redes sociales, en las televisoras y demás, y dice, bueno, ¿y estos por qué no están hablando de esto en este instante? Si es la mera carnita del asunto, pues porque todavía hay cosas que necesitan bajarse y aterrizarse para entonces tener... Tal vez sí, mano, advertir a la audiencia que tenga mucho cuidado antes de formarse una opinión. Hay muchas mentiras y distorsiones circulando acerca de la elección en Venezuela. Es correcto. Sí, hay que hacer el ejercicio de ver de dónde viene lo que estamos consumiendo porque hay muchísima fake news. Y pues la invitación es eso, ¿no? ¿Quién lo está poniendo? ¿Por qué lo está poniendo? ¿Bajo qué condiciones lo está poniendo? Y esperamos, pues en el próximo episodio o en episodios más adelante, pues hacer una revisión con calma de esto, mano. Muy bien, mano. Pues ahí está, con esto cerramos el primer episodio de esta temporada del Cascajo. Muchas gracias a toda la banda de producción, gracias a Pau que estuvo ahí en cabina y nos vemos, nos escuchamos en el próximo Cascajo. Gracias a todos. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.